Namaste. Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de meditación. Bueno, siguiendo con nuestra práctica y siempre desde la filosofía del Vedanta Advaita, desde sus enseñanzas nos habla que el gran problema del ser humano es la identificación. Eso es muy propio de este ente egoico, es decir, de esa identificación que tenemos con esa personalidad, ¿no? O con ese personaje. La identificación implica sentir que tú eres ese personaje. Entonces se ve mucho con el sentido de yo soy María, por ejemplo, yo soy toda una historia que conforma esa María. Yo soy lo que he estudiado, lo que he aprendido, yo soy lo que he vivido, yo soy este cuerpo, yo soy esos sentimientos, yo soy esos pensamientos, y todo lo que me rodea está adherido a ese personaje. Entonces digo, esta es mi casa, esta es mi alfombra, este es mi pelo, este es mi cuerpo, esta es mi cámara, esta es mi clase de meditación, ¿sí? Entonces, fijaros cómo la identificación siempre antepone a toda experiencia vivencial, ¿no? Ese yo, ese mío, esa sensación de pertenencia de la experiencia propia, ¿no? Pertenencia de lo que percibes a través de los sentidos. Eres tú el que ves, eres tú el que oyes, el que habla. Y esa sensación de identificación es el que reafirma la existencia de que hay un yo, de que hay como ese personaje, esa experiencia de la realidad vivida desde una individualización. La identificación implica individualización, es decir, soy yo con mi mundo, y más allá de eso es todo lo demás. Es el mundo, son las personas, son las cosas, lo que me toca, lo que me corresponde, lo considero como mío, lo otro es algo ajeno a mí. Y esta identificación es la gran limitadora de esa experiencia mucho más absoluta, mucho más real, a la cual tendría posibilidad el ser humano si no hubiera esta identificación. Entonces el Vedanta Advaita nos habla de cómo el yo, su gran limitador es ese sentido de identificación, ¿sí? Y ese sentido de apropiación de la experiencia. Es decir, como se vive desde un yo, se apropia de la experiencia y dice, yo he vivido esto, yo he experimentado esto, yo he tenido estas circunstancias. Y el yo siempre se antepone a toda experiencia vivencial. Bueno, el sentido de yoidad forma parte de uno de los estados de conciencia, que es el estado de pensamiento. En otra clase hablaremos de que hay 4 cualidades muy específicas que determinan los diferentes estados de conciencia. Y es chitta, que es la memoria, está manas, que es la agitación de pensamiento, está ahamkara, que es el sentido de identificación, que es el yo, y está el buddhi, que es la comprensión, que es la conciencia individual. Entonces, estos 4 elementos conforman el funcionamiento de nuestra mente, ¿no? Y dependiendo de cuál predomina más en ese estado de conciencia, pues así estamos en un estado de pensamiento, en un estado de observación, de concentración, de meditación y samadhi. Entonces, en el estado de pensamiento, el que más predomina es el ahamkara, que es el sentido de yoidad, el sentido de egoencia, el sentido de identificación con la acción y ese sentido de individualidad, ¿no?
Y aparte también predomina el manas, ¿no? De esto profundizaremos en otra clase. Pero fijaros cómo ese sentido de identificación es como el sello, ¿no? Es lo que marca mucho la cualidad de la ahankara, la cualidad egoica. Y eso genera diferenciación, genera distancia, genera esa diferenciación entre lo que es el ente egoico, que es un ente individual, ¿sí? El yo, que se siente individual, de todo el mundo que le rodea. Entonces, hay un yo y hay todo lo demás. Hay un sujeto y hay un objeto que es todo el mundo exterior a él. Entonces, desde esa percepción siempre hay diferenciación. Siempre hay un sujeto que percibe y un objeto que es algo exterior a nosotros, que puede ser cualquier cosa que entra a través por nuestra vista, nuestro oído, nuestro tacto, nuestro gusto, todo es exterior a él. Entonces, desde esa experiencia egocéntrica, desde ese yo, o desde esa cualidad mental que es el ahankara, como genera esa diferenciación, entonces experimenta la realidad desde esa distancia y lo vive como eso potencia la cualidad inherente del yo egoico, que busca siempre su propio bienestar, su propio beneficio, porque desde la egoencia la intencionalidad con el que se vive la vida, la existencia, es el beneficio de ese ente egoico. Y bueno, ahí es donde está quizás el conflicto que tenemos los seres humanos, ¿no? que hay en la existencia del ser humano. Si se vive desde este ente limitado que es el yo, y desde esta cualidad mental que es el ahankara, pues entonces la vivencia es egoencia, ¿sí? Esa forma de ver la realidad es desde el egoísmo. Y bueno, desde el egoísmo sabemos que ese personaje que se mueve desde esas cualidades busca siempre su propio bienestar, su propio crecimiento, su propia realidad. Esto siempre es una percepción limitada, porque la percepción desde la ahankara, desde el yo, es una percepción limitada, es una percepción condicionada por las propias experiencias individuales, con lo cual no hay una percepción amplia, mucho más global, no hay una percepción absoluta, no hay una percepción expansiva, no hay una visión de conjunto, hay una visión desde este ente egoico que tiene su visión particular, personalizada, individualizada, según la realidad que él mismo ha vivido. Si yo desde pequeñita pues he tenido unas circunstancias de conflicto, he vivido desde el miedo, he tenido carencias, pues viviré la realidad hoy en día desde esas carencias, viviré con temor, tendré desconfianza de las personas, me costará mucho abrirme emocionalmente, por ejemplo. Viviré la relación con las personas desde la distancia y indudablemente veré a las otras personas con recelo, con incertidumbre, con dudas. Entonces, fijaros cómo mi experiencia, esa experiencia supuesta desde una realidad que experimentas desde pequeñito, pues condiciona la vida de futuro y la vida de adulto. ¿Por qué? Porque se vive desde un yo limitado, desde un yo que tiene sus propios condicionamientos. Y desde esa realidad limitada no podemos tener la percepción de lo que es la verdadera realidad. El Vedanta Advaita nos dice que uno de los pasos para empezar a trascender ese ente limitado que es el yo es vivir desde la desidentificación.
Es decir, darnos cuenta, ¿sí? Reconocer cuando nos estamos identificando, cuando estoy poniendo el pronombre de yo, mío, ¿sí? Y generamos esa distancia con tú, lo de él, aquello, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta de cómo se está funcionando desde esa identificación con un yo que ya marca distancias con lo que no forma parte de ese conglomerado egoico, con lo cual se genera una diferenciación entre el sujeto, que es el yo, y el objeto, que es lo demás, otras personas, otras cosas, otras circunstancias. Eso genera diferenciación. Cuando empiezas a darte cuenta de ese funcionamiento, ¿por qué? Porque hay conciencia, porque hay atención, dos elementos que se cultivan en la práctica meditativa. Por eso la práctica de la meditación te lleva a ese estado de autoindagación donde se generan las comprensiones para identificar estos procesos internos, cómo funciona la mente y cómo funciona el yo. Entonces, en tu vida cotidiana te das cuenta, reconoces, hay una habilidad de comprender que aparece esa identificación y cómo aparece el yo. Entonces, puedes cultivar una forma de estar mucho más atenta y consciente donde no exista identificación y sí que hay desidentificación. Entonces, ¿qué significa desidentificarte? Pues desidentificarte es hacer la opción, cada cosa que toque en tu vida cotidiana, tanto como el levantarte y vestirte, lavarte los dientes, desayunar, ir al trabajo, coger un coche, hablar con una persona, ir a hacer deporte. Es decir, todo lo que hagas en tu vida cotidiana, hacerlo desde un nivel consciente donde te desidentificas del yo. Entonces no es el yo que lo hace, es un ente mucho más inteligente que se le llama conciencia, que pone toda su atención en cada cosa que hace, que vive desde ese estado de presente, pero no se identifica con la acción. Es decir, no dice simplemente esto lo hago yo, o esto lo he conseguido yo, o soy yo la que desayuna, o soy yo la que respira, o soy yo la que habla. No tiene que haber un ente egoico que se identifica con todos esos elementos. El sentido desidentificación es ser conscientes de que las cosas se hacen y no hay necesidad de que haya un yo que se identifique con el proceso. Esto es posible. Esto a veces cuando nos movemos tantos desde ese ente egoico que está acostumbrado a creer que es él el que decide, que es él el que vive, pues parece ser un poco complejo ir más allá de ese ente egoico, ¿no? Lo único que se trata es ser muy atentos, ser muy conscientes y darte cuenta que la acción, las palabras, los hechos, lo que haces, lo que te mueves, puede estar dado desde estados de conciencia donde no tiene que haber un yo que siempre se identifique con las cosas, que siempre tenga que estar ahí y creer que es él el que hace las cosas. Eso es una creencia mental, eso es un error de percepción dado por el estado de pensamiento. Eso no es una realidad. Y eso ocurre con el mismo equívoco con el que muchas veces cuando estamos en el estado de sueño, en el estado onírico, uno se sumerge en el sueño y cree que eso es realidad y cree que el personaje del sueño tiene pleno control sobre las acciones de ese sueño y cree que ese yo o ese personaje de ese sueño
está viviendo esa realidad, y esa realidad en ese momento es completa, es absoluta, es real. Sin embargo, despiertas y te das cuenta que todo era un sueño. Lo mismo ocurre desde un estado de pensamiento, que es en el que nos movemos la mayoría de las personas, donde creemos que tenemos el control de nuestros actos, el control de nuestros pensamientos y de nuestra realidad y de nuestra vida. Y cuando despertamos, porque nuestra psique ha hecho un clic, porque a través de tu práctica meditativa ha habido un salto evolutivo y has saltado a un estado más elevado de conciencia, y has descubierto que ese estado de pensamiento donde había tanta agitación, donde había un yo que parecía real, se disuelve. No hay yo. Hay una realidad que experimentas. No cambia lo que ves, no cambia lo que oyes, no cambias con quién te relacionas, no cambia el trabajo, no cambian las personas. Pero tu forma de percibir esa realidad sí que cambia. Entonces te das cuenta que en tu interior ya no hay un yo que se identifica, y vives intensamente la realidad que acontece. Vives el presente en cada momento, en cada instante, con intensidad, con profunda conciencia. Pero ya no hay un yo que se identifica. Eso ya se ha disuelto. Pero para llegar a ese estado hay que cultivar ese estado de atención en el cual se implica una desidentificación de ese ente egoico con la realidad que se percibe. Entonces, vive tu realidad día a día con conciencia y no te identifiques con ese yo. Simplemente interactúa. Interactúa de una forma natural, espontánea. Déjate fluir con cada situación, con cada sensación. Vive intensamente lo que oyes, lo que vives, lo que ves, lo que sienten todos tus sentidos, pero no interpretes. No dejes que tu mente te arrastre y te lleve, y ese parloteo mental diga que sí, soy yo el que está recibiendo, el que está percibiendo. Porque es esa mente parlanchina la que te confunde y te hace creer que hay un yo perceptor, que hay un yo que es real. Y ese yo real solo se percibe desde ese estado de pensamiento donde está la cualidad de la ahankara, que es el ente egoico. Pero eso es un sueño, eso no es real. Es una percepción que es limitadora, y cuando nos movemos desde esa limitación sufrimos las consecuencias desde ese yo con todas sus restricciones. El yo limitado es sus creencias, sus miedos, sus incertidumbres, sus angustias, sus temores. Pero cuando se trasciende el yo y se vive desde una realidad más elevada, te das cuenta que todo eso se disuelve. Entonces ya no hay identificación con las cosas. Lo que existe, lo que sí se establece, es ese estado de desidentificación. Entonces no vives desde el yo, sino que vives desde el ser. Vamos a la práctica. Vamos a cultivar un estado de atención que es la que nos va a llevar siempre a más conciencia, y a que poco a poco, sin esfuerzo, nuestra mente se serene y podamos establecernos en una cualidad que es muy natural en el ser humano, aunque no lo parezca, que es ese sentido como de alerta, ¿no? Que nos da tanta capacidad de percepción. Muy bien, dibujamos los mudras en las manos. Ochin mudra o Jnana mudra. Cierra tus ojos. Concéntrate en un estado de plena atención y no analizas, no juzgas, no evalúas. Solamente observas. Es un estado de alerta. Primero observarás la respiración,
que la utilizaremos como un punto de anclaje, como un elemento de concentración para establecerte y evitar la dispersión mental. Observas la respiración, pero no la fuerzas, no la amplías, solo escuchas su ritmo y cómo se expresa en el cuerpo. Si algún pensamiento te distrae en forma de imagen, de recuerdo, alguna visualización de algún tipo o un diálogo que se establece en tu cabeza, reconócelo y lo dejas ir para volver a tu respiración.
ahora la respiración. Mantienes tu estado de alerta, de atención y a distancia. Delante de ti observas la pantalla mental. Detecta cuando aparece un pensamiento y cuando desaparece. Y si aparece un silencio mental entre pensamiento y pensamiento, solamente observas sin esfuerzo, sin tensión. Muy atentos, muy atentas.
Siempre te animo a que continúes tu práctica en tu día a día y bueno, que experimentes. Dentro de todo lo que hablemos aquí, que te sirva de referencia, pero más allá de eso, experimenta y vive desde tu propia experiencia personal. Sed felices y nos vemos a la próxima. Gracias. Om Santi.